Decir bienvenidos a esta transmisión especial de Eliancian Live. Como cada jueves es importante empezar por agradecerle mucho su sintonía. Bueno, vamos a empezar hablando de un tema que fue muy sonado. Vamos a ver quién está conectado en estos momentos. Vemos, ya tenemos gente conectada. Entonces, ahora sí les damos ya oficialmente la bienvenida a Eliancian Live. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que fue muy personal, fue un tema que tuve que cubrir en mi carrera profesional. Esto es el terremoto que sucedió en la Ciudad de México. Un tema realmente triste que tiene muchas maneras de verlo. Mucha gente lo ha tomado como una tragedia que se pudo haber evitado en muchas ocasiones. En específico quisiera hablar de esta escuela, el Colegio Enrique Rebsamen. El Colegio Enrique Rebsamen es un colegio era un colegio, quisiera decir, ubicado al sur de la Ciudad de México. Este colegio se encontraba en la zona de Cuapa y en este colegio hubo una tragedia. Decenas de niños y adultos fallecieron cuando el sismo los sorprendió en medio de sus labores escolares. Lo fuerte aquí es que la directora del colegio se hizo un apartamento en la parte superior de este colegio. Entonces, esta mujer cuando hace esta reforma nunca refuerza los cimientos ni la estructura del edificio. Lógicamente, los planos originales que se rumora que no estaban hechos para una estructura de ese tamaño, nunca fueron reforzados y cuando se hace esta ampliación de un tercer piso, pues obviamente se debilita la estructura y cuando viene este sismo de 7.1 grados, se cae. Pero eso no es lo más fuerte. Lo fuerte aquí es que habían rutas de evacuación que daban a un patio cerrado, un patio sin escape. Y ahí fue donde en las escaleras muchos niños fallecieron cuando se les colapsa este edificio encima. Así empezamos cuando nos enteramos de lo que había sucedido esa tarde del 19 de septiembre. Cabe mencionar que para todos ustedes que nos sintonizan y no saben el significado que esta fecha tiene para todos los mexicanos, hace 32 años, un 19 de septiembre, otro sismo sacudió a la capital mexicana. Fue el sismo del 1985, un sismo que fue muy fuerte, que dejó mucha tristeza y que tuvo una gran destrucción en la capital mexicana. Ese día nos encontrábamos trabajando cuando se nos informó que había temblado en México y que tendríamos que empezar a explicarle a la audiencia lo que estaba sucediendo. Empezamos con una transmisión en esta magnífica plataforma que a mí me encanta de Facebook Live. Estuvimos transmitiendo por 3 horas en las cuales lo que abundaba era la incertidumbre. Nosotros no teníamos realmente información de qué estaba sucediendo. Entonces empezamos nosotros a transmitir, empezamos a decirle a la gente un poco, a explicarle la situación. Teníamos datos, nos llegaban informaciones, nos llegaban tweets y ahí empezamos a transmitir 3 horas. En esta transmisión me acompaña mi compañera Mariela Salgado, la cual fue un gran apoyo porque ella realmente también vivió una experiencia en Chile. Chile, nuestro país hermano, que también ha sufrido por este tipo de catástrofes. Empezamos a transmitir, la gente nos empezaba a preguntar qué pasó, la gente muy aterrada porque la mayoría de los mexicanos que viven aquí son de Puebla, en la zona triestatal de Nueva York son de Puebla, pero también había mucho desconcierto porque las telecomunicaciones se cayeron. Por ende no podían comunicarse con sus familiares. Y bueno, realmente nos ponían cómo puedo contactar a mi familia, qué hago, qué procede, qué se está diciendo, la tele en inglés a lo mejor no está cubriendo la nota como debiera. Entonces nuestra misión fue a la gente que a lo mejor se encontraba fuera de su casa y que no estaba cerca de un televisor, nuestra misión fue informarle minuto a minuto lo que estaba sucediendo en la capital mexicana ese 19 de septiembre de este año 2017. Y bueno, obviamente era muy duro ver la ciudad en la que uno ha crecido, en la ciudad que uno conoce, totalmente en pánico. Veíamos imágenes de edificios en llamas, explosiones por tanques de gas, que habían fugas de tanques de gas. Y bueno, en eso cuando acabamos la transmisión, hablando con todo el equipo de Univision Nueva York,
me voy a México, se me indicó que me tenía que ir a México y realmente ahí fue donde empieza toda esta aventura. Esta aventura fue muy fuerte porque en cuanto yo llego a la Ciudad de México, me encuentro con gente apanicada, gente muy desconcertada, gente que no sabía realmente lo que había sucedido hace apenas horas, 24 horas, escasas 24 horas. Y por lo visto nosotros teníamos imágenes que se veía que había una grieta, un hueco que se había abierto en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y cuando yo llego a la Terminal 2 del aeropuerto, yo no veo nada. Lo único que veo son máquinas trabajando y el hoyo o la grieta estaba totalmente reparada. También tratando de entrevistar un poco del personal que se encontraba laborando en esos momentos. Misteriosamente, a mi sorpresa, nadie vio nada, nadie supo nada, nadie quería hablar conmigo. Algo me dijo que no es que no quisieran hablar conmigo, sino que no podían hablar conmigo. Realmente porque pues ellos están representando una imagen, ellos están representando una institución. De ahí me voy a Puebla. Puebla es un estado que se encuentra a 2 horas y media aproximadamente de la Ciudad de México. Y bueno, el noticiero empezaba alrededor de las 6 de la tarde y pues yo tenía la información de que el terremoto, el epicentro, fue en las colindancias del estado de Morelos y el estado de Puebla. Pero yo supuse que la había pegado a todo el estado, ¿no? Entonces me voy a la capital poblana. Y realmente sí había un poco de destrucción, había un poco de incertidumbre en las calles, pero realmente yo no veía lo que se estaba televisando horas antes. Empezamos a preguntar, empecé a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué realmente fue lo que aconteció aquí en Puebla? Y me dijeron, mira, realmente aquí en la capital poblana no pasó mucho comparado con las localidades aledañas a la capital poblana. Entonces fue preguntando cuáles eran los municipios o las localidades que realmente habían sido afectadas por este sismo. Y se me informó que Atlixco era uno de los más afectados. Cholula me habían comentado que está muy afectado. Izúcar de Matamoros, Apsala y bueno, otras localidades muy cerca a la frontera con Morelos. Mi primer día en la tarde me voy a Atlixco y realmente ahí fue donde asimilé lo que había pasado. Es ahí donde me doy cuenta que realmente había una gran destrucción, que este sismo terminó con los sueños y las ilusiones de muchas personas, que se llevó todo, se llevó su casa, se llevó sus ahorros, se llevó su vida. Literalmente se llevó lo mucho o poco que ellos hayan podido acumular en lo largo de su vida, estaba a ese día reducido a cenizas. Ahí fue cuando realmente entras tú como periodista en una encrucijada de decir, oye, ¿qué hago? O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo te acercas y le preguntas a alguien qué siente? Era evidente que esta gente estaba sufriendo, era evidente que el pesar de esta gente estaba reflejado en su rostro. Y ver estas casas que muchas veces son no de cemento, sino de arcilla, estaban totalmente destruidas. Pero lo más fuerte es que los vecinos y los residentes de la zona me comentaban que Protección Civil no había llegado, que los escombros tuvieron que ser removidos por los mismos vecinos. Me comentaban que no había llegado ayuda, que nadie les estaba haciendo caso, y nos informaban que muchas veces éramos de los pocos medios de comunicación que estaban llegando a esta zona. Ellos se quejaban de que toda la atención estaba enfocada en la Ciudad de México y que a ellos nadie les estaba haciendo caso. Estaban pidiendo a gritos ayuda. Realmente llegar a estos lugares era complicado porque había mucho derrumbe, había el miedo de una posible réplica y que se pudieran caer los edificios que ya estaban muy frágiles. Entonces, pues caminar, llegar al lugar de los hechos no fue fácil, pero esta gente me estaban comentando que ellos estaban viviendo en la calle, que estaban realmente apanicados, que no tenían a dónde ir, y con ese miedo, con esa angustia de no saber a dónde ir, ellos estaban en esos momentos viviendo en la calle. Después de ahí decido seguir la travesía a Cholula. Me habían comentado que Cholula estaba muy afectado por este terremoto. Y para mi sorpresa, Cholula, la verdad, no había sufrido tanto como lo había visto el día anterior en Atlixco.
Cholula estaba destruido, habían iglesias que se habían caído las cúpulas. El patrón era, eso fue algo que también me impresionó, el patrón era el mismo. Por lo general estas edificaciones son contemporáneas a la época, las construcciones son similares, las técnicas que se usaron para edificar estos recintos era la misma, y por ende se caen de la misma manera. Casi siempre era la cúpula lo que no soportó este terremoto trepidatorio de 7.1 grados, colapsa la cúpula y al caer fractura las paredes que sostenían estas iglesias. De ahí nos fuimos a Izúcar de Matamoros. Izúcar de Matamoros estaba un poco destruido. El Zócalo era una de las zonas más destruidas. También vimos destrucción en un callejón donde una losa se le cae a una niña de apenas 3 años y la mamá estaba al lado de ella. O sea, la mamá presenció todo esto, realmente una historia desgarradora. De ahí seguimos el trayecto a Morelos, llegamos a Tlayacapan. Tlayacapan es un municipio que está muy cerca a Cuautla, Cuautla Morelos, y también a Izúcar de Matamoros en Puebla. Y realmente las colindancias de estos dos estados. Y bueno, ya hicimos el reportaje en Tlayacapan, Tlayacapan totalmente destruido. Ahí sí había mucha destrucción, había ya gente trabajando en esos momentos. Y bueno, después nuestro trayecto siguió hacia la Ciudad de México. En la Ciudad de México realmente yo quería darle otro ángulo a lo que ya habíamos visto. Habíamos visto destrucción en Cuapa, destrucción en La Condesa y en este edificio muy famoso que fue el edificio de Álvaro Obregón. También la escuela Repsamen, pero ya se había hecho, ya había pasado una historia de un drama que se hizo con esta niña que presuntamente estaba atrapada, Frida Sofía, que al final salió que la Marina de México se inventó esta historia para desviar la atención de la prensa. Se le dio una cobertura extensa. Habían reporteros de fijo afuera reportando lo que les iba diciendo la máxima autoridad. Realmente no había ni manera de dudar que esto realmente había sido una tragedia. Y no fue hasta que un joven muy valiente menciona que las cosas no eran así. Este joven le da una entrevista a una periodista muy famosa en México que se llama Carmen Aristegui, y ahí él confiesa que le había escuchado que no era cierto que esta niña Frida Sofía existiera. Y él hace un planteamiento que se me hace muy interesante. Él dice, ¿ustedes creen que si esta niña estuviera atrapada no estarían sus papás afuera exigiendo por lo menos una respuesta? Y realmente no había nadie. Entonces ahí fue cuando obviamente la prensa se deslinda de toda culpa, de toda responsabilidad, se lavan las manos y dice, nosotros no fuimos, fue la Marina. Ahí empezó realmente toda esta cosa política desagradable. La gente realmente se empezó a molestar mucho porque yo creo que es muy fuerte jugar con los sentimientos del ser humano y más cuando está tan vulnerable. Yo creo que no se vale. Pero bueno, entonces también ahí yo me enteré de una nota la verdad muy personal, muy fuerte, y fue que en una escuela de mucho prestigio de la Ciudad de México, una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey, donde las colegiaturas no son baratas, donde realmente se necesita mucho compromiso para pagar esas colegiaturas, a lo mejor sacrificio en muchos casos. Y se me hizo muy raro que una escuela de este nivel, de este renombre, haya tenido tantos daños a la estructura. Porque se supone que si están pagando estas colegiaturas, lo mínimo que se le exige a esta institución es que la edificación esté en perfecto estado, es que pase todas las medidas de prevención, que haya peritajes, que se revisen las estructuras, que se revise todo. Es lo mínimo que yo creo que cualquier padre que pague esa colegiatura exige a este tipo de institución. Lo que sucedió en el Tecnológico de Monterrey es que el día del sismo empieza a temblar eso, la gente empieza a evacuar, y habían unos puentes que conectaban dos edificios que se suponía que tendrían que haber estado en perfecto estado porque realmente se estaba pagando para que esas edificaciones estuvieran sólidas, fuertes y resistieran esto. Lo que sucedió es que estos puentes no resisten este sismo y se caen.
Pero eso no es lo peor. Uno podría decir, bueno, eso no está dentro del poder humano, eso fue un accidente, fue un acto de la madre naturaleza. Usted puede decir lo que quiera. Pero eso no es lo peor es la respuesta de esta institución, que fue el silencio total. No dieron respuestas, no dieron ningún tipo de explicación, y lo más fuerte es que ningún medio lo estaba cubriendo. Me pregunto por qué no lo estaban cubriendo, qué estaban escondiendo. Porque realmente ahí también hubieron fallecidos, ahí también hubieron heridos. ¿Y por qué no se estaba cubriendo? ¿Por qué no se le dio el debido respeto a esa situación? Igual que se le dio al colegio Repsamen, igual que se le dio a los edificios de la Condesa, igual que se le dio al multifamiliar de Tlalpan. Ahí fue realmente donde, como periodista, uno entra en la encrucijada de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué censurar a la prensa? ¿O por qué la prensa no quiere hablar? ¿Por qué no se está reportando eso? ¿Qué acaso la vida de estos jóvenes no tiene la importancia para estas instituciones de ser reportadas? ¿O qué está pasando aquí? Realmente era algo muy, muy raro, muy extraño. Y tuve la oportunidad de ir a la escuela, examinar el área y realmente se veía daño. Se veía daño en las estructuras, era evidente que algo había sucedido. Ya estaba la Marina custodiando esta institución al sur de la Ciudad de México, pero misteriosamente ningún profesor quiso hablar conmigo. Me acerqué con varios profesores que estaban haciendo una guardia a las afueras de esta institución, donde se estaban montando un altar en honor a los 5 alumnos fallecidos, pero misteriosamente nadie quería hablar. Nadie, todo el mundo aparentaba estar muy afectado, muy triste, pero nadie quería hablar conmigo. Nadie me quiso decir nada. Muchos estudiantes se veían afectados, no querían hablar conmigo, muchos estudiantes estaban muy molestos y habían ciertas cosas que dijeron que no se podían evidentemente poner en cámara por el tipo de noticias que se hacen, pero sí se veía una situación rara, se veía una situación complicada de digerir. Había enojo, había frustración, había molestia y había silencio. Ya fue hasta después que realmente no sé si fue nuestro reportaje o el reportaje de otros medios internacionales que había a las afueras, al igual que nosotros, la institución empezó a dar explicaciones. Y después se informó que ya la fiscalía estaba abriendo una investigación contra esta institución. Que me pregunto yo, ¿por qué no lo hicieron desde el día 1? Al igual que fueron saliendo documentos que el colegio Enrique Rebsamen tenía permisos ilícitos, que cuando se construye, obviamente la ley en México prohíbe que se pueda, que un predio pueda usarse como casa habitación, como colegio, etc. Y esta señora lo que hace es que combina estos dos tipos de predio con unos permisos ilícitos, vive ahí, ¿no? Y lo más indignante es que se le ve sacando sus pertenencias de valor, según ella, se le ve sacando sus pertenencias mientras su asistente de hace 10 años seguía en los escombros. Esta señora después sale a pedirle a los papás que quería el pago de sus colegiaturas. Obviamente eso crea una indignación, es evidente la indignación que esto causa en el pueblo mexicano. Y la mujer después dice que a ella nunca le llegó un citatorio, que nunca le llegó ninguna notificación de ningún tipo. Que nunca le llegó ninguna notificación. Y bueno, obviamente mucha gente dice que no saben dónde está, que quién sabe qué le pasó. Y ahí es donde vemos qué tanto hay de corrupción con este sistema, con esta señora. ¿Qué pasó ahí realmente? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que muchas familias perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos. Y esta señora no le dio la importancia que merecía. Fue una constante que vimos en México de no saber qué estaba pasando, de ver que la política es despiadada, de que la política nunca deja de ver por sus intereses propios. Ahí también fue donde sale una nota a la luz pública que aparentemente el gobernador de Morelos, Graco Jiménez, se estaba
robando las despensas de los víveres que se estaban mandando, estaba acaparando camiones que estaban tratando de pasar por Morelos, los estaba desviando al DIF y misteriosamente estas despensas que se mandaban desde la Ciudad de México y desde otras partes de México estaban saliendo del DIF con cajas del DIF. Entonces ahí es cuando uno pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso el ser humano ya llegó a este punto de ser tan vil, tan miserable, de poder lucrar con el dolor humano? De poder decir, ¿sabes qué? Nosotros como gobierno somos tan lindos, nos preocupamos tanto que te vamos a dar esta despensa. Pero el fondo, ¿de dónde venían esas despensas? Solamente lo sabían ellos. Pero lo que ellos contaban era con un factor que al día de hoy, que gracias a esta transmisión y que gracias a muchas otras oportunidades hemos visto el poder de las redes sociales. Ellos no contaban con que las redes sociales los iban a encarar, que los iban a exponer. Y fue cuando vimos que gracias a las redes sociales, esta gente corrupta estaba tratando de traficar con el dolor humano. Misteriosamente también nos dimos cuenta que las elecciones se aproximan. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y como pasó en el 85, que se encontraron bodegas con comida que estaba echada a perder porque se les olvidó a las personas que las escondieron, ¿verdad? Porque después las iban a entregar como despensas políticas. ¿Qué estaba pasando con esas despensas? Ahí fue cuando también en un reportaje en Cholula yo le pregunté a unos jóvenes, oigan, ¿por qué le están poniendo mensajes a los productos y están tachando el código de barras? Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nos han llegado datos de que hay gente que se está aprovechando de la situación y está tratando de revender estas despensas, estos víveres. Entonces, lo que ellos le estaban pidiendo a la gente es que por favor pusieran la palabra donación o algún otro mensaje de aliento y que por favor rayaran el código de barras. Y lo peor de todo es que el otro día en Facebook me di cuenta que una farmacia en la colonia Casias, en la del Valle, estaba vendiendo algodón que decía donación. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! O sea, ¿hasta dónde llegó esto? ¿Hasta dónde llegó el cinismo del ser humano para poder lucrar con una necesidad que muchos mexicanos requieren al día de hoy? Que muchos mexicanos en poblados como Atlixco, como Apsala. Apsala es esta localidad. Oiga esta historia. Apsala es una localidad donde se estaba celebrando un bautismo. Y este bautismo se convierte en tragedia cuando la iglesia donde se estaba celebrando este servicio religioso colapsa, matando a 12 personas, incluyendo a los papás, a los padrinos y a la niña del bautizo. La gente no quería reportar esto. Mucha gente dijo, esto no es noticia. ¿Por qué? Porque menospreciaban la localidad, porque no estaba en la Ciudad de México. Pero tuve la oportunidad de platicar con los familiares de estas víctimas y estaban realmente indignados de que no se les dio el merecido respeto que sus familiares merecen. No se le dio la cobertura necesaria. Mucha gente nada más iba para ver la destrucción en la iglesia, para tomarse selfies donando, selfies en el lugar de los hechos, pero no estaban haciendo nada por ayudar a esta gente. Pero gracias a mucha otra gente, el tabú de que el millennial es una generación de ninis, de ni trabajo ni estudio, una generación parásito, este tabú se rompió totalmente con este sismo. Estos millennials eran los más involucrados en ayudar. Veíamos que esta sociedad mexicana, que muchas veces ha sido polarizada por las clases sociales, se paralizó, se destruyó por un momento. Veíamos desde el joven con mejores o mayores recursos económicos ayudando con pico y pala en las zonas afectadas, manejando, llevando ayuda. Veíamos que habían chavitos que me decían, oye, yo tengo para comer a la semana 20 pesos. 20 pesos es menos de $1. Y ellos donaban sus 20 pesos para que alguien más comiera. Porque me decían, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo hambre, pero alguien más la puede tener.
Eso fue realmente una de las cosas más fuertes en esta experiencia reportando este sismo. Veíamos una sociedad mexicana totalmente unida, que sí veíamos políticos que trataron de destruir este momento mágico, este momento que realmente unió a México, pero yo creo que la solidaridad no permitió ni que la tristeza ni que la corrupción prevalecieran. Vimos realmente un México unido, vimos un México que sabe salir de las cenizas una y otra vez. Y eso fue una de las cosas más impresionantes que me tocó vivir en esta cobertura. Y también esa semana fue muy fuerte porque otra tragedia estaba pasando en nuestro país hermano, Puerto Rico. Puerto Rico fue gravemente afectado por el huracán María. El huracán María, que entró como categoría 5, arrasó con todo, sin piedad, sin misericordia. Dejó destrucción, dejó desesperación y dejó indignación, que es lo que más le molesta a muchos puertorriqueños con los que he tenido la oportunidad de hablar. Lo que sucede es que para la gente que no conozca lo que es Puerto Rico aparte de ser la isla del encanto, es un estado no asociado de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ende, los Estados Unidos tienen responsabilidad sobre Puerto Rico, porque al igual que tomaron ventaja de los puertorriqueños en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando eran los primeros en ser enlistados a la guerra, también tienen la responsabilidad de responder como gobierno, al igual que lo hicieron en Houston, al igual que lo hicieron en Florida. Y la ayuda muchas veces no se veía afectada, se veía retrasada, se veía manipulada. El presidente de los Estados Unidos se manifiesta a su épica manera a través de su cuenta de Twitter. Primero, da sus condolencias, obviamente, políticamente correcto el señor, y después empieza a atacar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Le empieza a atacar y le dice nasty mayor, alcaldesa nefasta. ¿Por qué? Porque la alcaldesa reclamó que el presidente estuviera ahí, porque la alcaldesa estaba ayudando a su pueblo, la alcaldesa tenía agua hasta el cuello y estaba sacando gente, realmente estaba cumpliendo con lo que un político debería de hacer. Y el presidente hace su mágica aparición en el torneo de golf, el President's Cup en New Jersey, en vez de estar en Puerto Rico. Obviamente eso indignó a la gente de una manera sobrehumana. Yo creo que cualquier persona que vea esto desde un ojo clínico, obviamente iba a estar molesto con la reacción de este mandatario. Y bueno, el presidente dice ir a Puerto Rico el martes, pero sucede otra tragedia en el medio. El día lunes amanecemos con la noticia de que había sucedido una masacre, la masacre más numerosa en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Esto sucedió en Las Vegas cuando un señor de 63 años, hospedado en un hotel, rompe la ventana del hotel, el piso 32, y empieza a balacear a todos los que estaban en un concierto de country al aire libre enfrente de este hotel. El señor acaba con la vida de decenas de personas y hiere a 400 otras personas. Obviamente el presidente corre a Las Vegas. De inmediato. Así se fue el presidente a Las Vegas. Mientras tanto, los puertorriqueños seguían urgidos de esta necesidad, de que el presidente respondiera, de que el presidente fuera a la isla. El presidente, pensamos muchos, que iba a cancelar su visita a Puerto Rico, porque lógicamente le estaba dando todo su foco y su atención a Las Vegas. Y bueno, después el presidente de que va a visitar a los enfermos, hace su aparición en Las Vegas, se porta muy simpático, muy
cercano al pueblo, muy afectado, iba acompañado de su esposa, la primera dama Melania. Y bueno, el martes llega a Puerto Rico y lo primero que hace es en una conferencia de prensa decir: puertorriqueños, Puerto Rico, se acabaron todo el presupuesto de FEMA. FEMA, esta agencia del gobierno que está designada a resolver emergencias y catástrofes. Me pregunto yo, señor presidente, ¿no había usted también ya gastado ese presupuesto en Florida y en Houston? ¿Acaso fueron los puertorriqueños en serio los que se acabaron el presupuesto federal de FEMA? Y después el presidente sigue atacando a los puertorriqueños y se atreve a decir que este huracán no fue tragedia, que en este huracán solamente habían muerto 16 personas, que tragedia fue Katrina, eso sí fue tragedia. ¿Acaso son realmente las palabras que un pueblo dolido, que un pueblo vulnerable necesita oír? Yo creo que no, señor presidente. Yo creo que no eran las palabras ni el momento para decir las cosas con la franqueza que le caracteriza. Y bueno, después la manera en la que él reparte los víveres a los damnificados, yo creo que eso sí es indignante. No tiene nombre, no tiene manera de explicarse. Para la gente que no haya visto la manera en la que este señor reparte la ayuda, este señor lo que hace es empieza a aventar. Empieza a aventar papeles de baño, empieza a aventar toallas de papel, empieza a aventar todo. ¿Qué acaso tenía mucha pena, mucho asco de darle la mano a los puertorriqueños y decirle: oye, estamos con ustedes, aquí tienes, aunque sea tu cajita, como la de Peña Nieto, la vacía, esa vacía que decía que no pesaba con su estampota del DIF, aunque sea que haya hecho el teatrito? Pero yo creo que a lo mejor era lo que los puertorriqueños necesitaban, ver a su presidente preocupado por ellos, sentirse con la misma importancia que cualquier otro estado de los Estados Unidos. Realmente no lo vimos, realmente vimos que esta tragedia fue manejada de la peor manera. Fue una tragedia que fue manejada con alevosía, con ventaja, con maldad. Y yo creo que eso se quedó en las imágenes hablan por sí mismas. Y bueno, realmente fue una semana muy dolorosa, una semana muy fuerte, una semana que yo creo que nadie quisiera volver a revivir. Momentos muy tristes como sociedad, momentos muy duros. Pero yo creo que de estos momentos es de donde se sacan los mejores aprendizajes. Y yo creo que como sociedad tenemos el precedente de que sabemos resolver, sabemos actuar y sabemos unirnos como seres humanos. Una semana difícil, una semana controversial, una semana polémica. Y bueno, aquí en este momento se acaba Elian Zidane Live, pero quiero agradecerle su tiempo y su amabilidad de sintonizarnos el día de hoy, este jueves. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana esperemos que las noticias sean un poco más suaves, unas noticias menos agresivas. Pero bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Que tengan un extraordinario fin de semana.